Bienvenidos a Hablando con la Iglesia, un podcast cristocéntrico, guiado por el Espíritu Santo y que honra la palabra de Dios. ¿Estás listo? Aquí vamos. ¿Cómo estamos, iglesia? Hoy traemos tema intenso y candente, así que prepárense. No sé a quiénes de ustedes les es muy fácil que los provoquen a reaccionar de mala manera. Yo me recuerdo que lo que más me provocaba a reaccionar de mala manera era ir perdiendo un partido y que los jugadores del otro equipo empezaran a perder tiempo o a hacer jugadas así todas salsas. Eso de verdad que me ponía para trancazos. Y de verdad me provocaban tanto que de verdad me daban ganas de irmelos a quebrar. Y creo que así como hay cosas que nos provocan a hacer el mal en los deportes, hay muchas cosas que también nos provocan a hacer mal en la vida. Específicamente a vivir en la carne y vivir en pecado. ¿A qué me refiero con vivir en la carne? Bueno, simplemente es vivir conforme a nuestros deseos y necesidades carnales, dejando a un lado totalmente lo que el Espíritu Santo desea y espera en nosotros. Y vivir en pecado es obviamente no cometer o caer en pecado ocasionalmente, sino hacerlo intencionalmente, diariamente, constantemente. Y yo veo unos hábitos, actitudes, acciones en mí y en otros que llegan a provocar que vivamos en la carne y en pecado. La primera es una falta de humildad. Mira lo que dice Proverbios 16-18. Habla claramente acerca de la falta de humildad. Dice, la falta de humildad precede la caída y la arrogancia lleva al fracaso. La falta de humildad nos hace creernos más toros de lo que en realidad somos. No sé si les ha pasado esto. Por ejemplo, decimos, yo conozco mis límites y yo sé hasta dónde puedo aguantar la tentación. Pero a la hora de la hora, ¡ay Dios! Nunca somos tan fuertes como creemos. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, yo sé que me pico cuando tomo. Entonces, para no emborracharme, solo voy a tomarme 2. Bueno, media hora después de empezar a tomar, ya te tomaste 2 six-packs, pero no solamente 2 botellas. O yo sé cuáles son mis límites con ella. No hay clavo que nos vayamos a acampar solos en medio de la nada en un bosque. Sí, pues. Ni te has bajado del carro para empezar tu caminata en el bosque y ya hay tremenda toqueadera y besuqueadera y los límites valieron. No ser humildes y reconocer que no somos lo suficientemente fuertes nos va a llevar a pecar y a satisfacer la carne. La falta de humildad nos va a llevar a vivir en la carne y a vivir en pecado. Una segunda cosa que nos puede afectar en nuestro diario vivir y en la ocurrencia con la que nosotros pecamos es la falta de confianza en Dios. Quiero que leamos un clásico cristiano, Proverbios 3:5. Dice así, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Yo en realidad no sé si este es un clásico por lo cliché o porque nunca aprendemos esta lección. Porque cuando dejamos de confiar en Dios, intentamos resolver todas las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo. Me recuerdo que un amigo se iba a graduar del colegio y no sabía muy bien qué iba a hacer al graduarse. Y en vez de decidir esperar y confiar en que Dios tenía un plan para él, mi amigo decidió irse a los Estados sí o sí porque él quería
y fue lo peor que él pudo hacer. Al nomás irse se empezó a juntar con personas que eran mala influencia. Un poco después se volvió adicto a las drogas y al final terminó dejando de creer en Dios y siendo una persona que él nunca fue. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque él no quiso confiar en que Dios tenía planes de bien y no de mal para él, que Dios tenía planes específicos para que mi amigo se sintiera pleno y cumpliera su propósito en su vida. El no confiar en Dios y en sus planes para nosotros nos puede llevar a vivir la vida a nuestra manera, lo cual tarde o temprano nos llevará a vivir en la carne y en pecado. La tercera cosa que yo veo en nuestras vidas que nos puede llevar a vivir una vida pecaminosa y a vivir una vida simplemente enfocada en la carne es falta de comunión. Falta de comunión con qué o quién. Primero, con Dios. Juan 15:6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y quiero hacer una gran distinción aquí en este ejemplo y con este versículo. Hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Uno conoce de Dios yendo a un servicio de una congregación el día domingo, leyendo el versículo del día en el Bible app, o escuchando música de adoración o una prédica en la radio. Ojo, no estoy diciendo que estas cosas sean malas, solo estoy diciendo que estas son maneras en las que uno conoce de Dios. Sin embargo, uno conoce a Dios cuando uno permanece en Dios. Así como dice Juan 15:6. ¿Y qué es permanecer en Dios? Bueno, permanecer en Dios es buscar y habitar en su presencia todo el día. Es leer su palabra y meditarla durante el transcurso del día, no solo por un momento. Permanecer en Dios es adorarlo con música, pero también con acciones en cada segundo del día. Si uno no tiene comunión con Dios, si uno no permanece en Dios, solamente vamos a conocer de Él. Y solamente conocer de Él va a llevarte a en algún momento a secarte, a ser consumido por el fuego del mundo. En palabras simples, lo que significa el secarse y el ser consumido es que tu corazón y el mío se endurecen, se enfrían, se alejan de Dios. Y el ser consumido quiere decir que, pues, el mundo, las atracciones, las tentaciones, lo que este tiempo y esta sociedad y este mundo nos ofrece va a llevarnos a vivir en nuestra carne y a consumir nuestro espíritu y los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y lo interesante es que uno no se enfría o uno no se consume de romplón, sino es poco a poco que uno se seca y que uno se consume. Poco a poco dejas de darle prioridad a Dios. Poco a poco te empieza a llamar más la atención lo que el mundo hace. Poco a poco dejas a un lado los planes, las palabras y las promesas que Dios te hizo y de repente perdiste toda comunión y permanencia con Dios. Ahora, la falta de comunión con el cuerpo de Cristo, la falta de comunión con los creyentes,
la falta de comunión con aquellos que están persiguiendo una relación con Dios, también nos llevan a vivir o hacen más fácil que vivamos una vida de pecado y una vida en la carne. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo soy parte de una comunidad que constantemente me está animando a que yo haga las cosas bien, me está preguntando y se interesa por mí, por mi vida, si hay una comunidad que está pendiente de mí y se asegura que yo no esté cayendo en las mismas tentaciones, que me está ayudando a vencer mis batallas. Eso, eso es clave para vivir una vida que no sea en la carne y una vida que no sea en pecado. Y personalmente yo te puedo compartir y te puedo asegurar que cuando uno se aísla, cuando uno está solo, cuando uno está alejado del cuerpo de Cristo y de esa comunidad, es tan fácil envolverte en esa vida que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie que nos mantenga cuentas, porque nadie se da cuenta de lo que hago o de lo que no hago, y porque poco a poco el enemigo me hace creer que si es solo conmigo, si estoy dañándome solo a mí mismo, si solo me estoy afectando a mí mismo, que eso va a estar bien. Pero eso no es cierto. El tener una falta de comunión con Dios y con una comunidad nos lleva a vivir en una vida de pecado y una vida en la carne. Entonces, tú me preguntas, Esteban, bueno, ¿y qué puedo hacer si yo pues estoy luchando con tener falta de humildad? No tengo mi confianza en Dios. Me hace falta esa comunidad, me hace falta esa comunión con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Bueno, si la falta de humildad te está provocando a pecar, pídele a Jesús que te enseñe a ser humilde. Nadie se humilló tanto como Él en la cruz por ti. Él sabe perfectamente qué es ser humillado y qué es vivir una vida en humildad. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a vivir como uno de nosotros, como un humano. Él no vino a la tierra como un rey de Roma. No, Él vino como un simple judío. Si la falta de confianza te está provocando a pecar, pídele a Jesús que te enseñe a confiar en Dios. Nadie confió en los planes de Dios más que Jesús. Dios viene y le dice a Jesús, Jesús, vas a tener que morir. Y Jesús así como, no, o sea, si podemos pasar esta parte del plan, porque yo no sé qué es lo que va a suceder una vez yo muera, una vez esto suceda, por favor, hazlo, Dios. Pero al final Jesús dijo, Dios, confío en ti, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puedo confiar en tus planes aún sin saber qué está sucediendo ahorita o qué sucederá en el futuro. Si la falta de comunión con Dios te está provocando a pecar, si la falta de comunión con otros creyentes te está provocando a pecar, pídele a Jesús que te enseñe a ser uno con Dios. Nadie ha logrado ser uno con el Padre como Jesús. Jesús, a pesar de que era totalmente humano, también era totalmente uno con Dios. Él sabía los deseos, los pensamientos, los planes de Dios. Si tú necesitas pedirle a Jesús que te enseñe o que te dirija a una comunidad de creyentes, Él sabe cómo guiarte a esa comunidad. Él creó una comunidad, Él tuvo 12 discípulos, Él sabía la importancia de tener una comunidad cristiana alrededor de Él. Pídele a Jesús que envíe esas personas que van a ser de bendición para ti.
Deja que Jesús quite todo lo que te provoca a vivir en pecado y te provoque a vivir tu vida planeada por Dios. Y así ya no vivirás en tu carne, ya no vivirás en pecado, sino vivirás en el Espíritu y vivirás en santidad y en agrado hacia Dios.